Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Le damos la bienvenida al pastor Noé Rivera. Pastor, bienvenido. Gracias, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más y poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Así es, pastor. Seguimos con esta enseñanza acerca de la ley y la gracia. Hemos estado hablando acerca de cómo se introdujo la ley, pero pastor, ¿cómo funciona la ley en estos tiempos de gracia para nosotros? Fíjate que estábamos, y yo creo que deberíamos de repasar algo que citamos el día de ayer o en el programa anterior. Y estábamos citando en Primera de Timoteo lo que el propósito, porque en Romanos dice que la ley fue introducida para que el pecado abundase. Y cuando abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia, capítulo 5 de Romanos. Entonces, en Primera de Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que la ley se puede usar. La ley tiene una función hoy en día. Dice, sabemos, dice el versículo 8, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces hay un uso legítimo de la ley para hoy. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Entonces esa ley no es para nosotros. Nosotros somos considerados justos, no por nuestra justicia, sino por la gracia de Dios. Entonces, esto fue dado para los pecadores. Entonces, habíamos leído en Gálatas que dice que la ley fue nuestro ayo que nos llevó a Cristo. Una vez estando en Cristo, dice que entonces ya no necesitamos, ya no tenemos necesidad de un tutor, que era la ley. La ley lo que hace es llevarnos a Cristo. Entonces, tenemos que ir a la Escritura a ver cómo es que esto funciona y cómo funcionó en el Señor Jesús, cómo Él usó la ley para salvar a la gente, porque ese es el propósito. Entonces, podemos comenzar en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8 encontramos a una mujer adúltera. Y la Escritura va a decir o nos va a enseñar cuál es la situación con ella. Entonces dice, capítulo 8, versículo 2, y por la mañana, dice el Señor Jesús, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y mira lo que dice el 5. Y en la ley dice, nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que trajeran a esa mujer al Señor? La ley. Entonces, la mujer en la ley no tiene escapatoria. Su condición era de muerte por su pecado. La ley lo que decía es que había que apedrearla. Pero vemos entonces de que la única salida que ella tiene es el Señor Jesús. Esto es como la ley funciona hoy en día. La gente afuera se arrepiente porque la ley de Dios le hace ver que es pecadora y lo encierra todo en pecado para que ellos vean que su condición es de muerte, que lo único que les espera es muerte y castigo, pero que hay alguien que les ofrece vida, gracia, verdad, que es el Señor Jesús, y por eso vienen a Él. ¿Qué es lo que los convence? No es una buena predicación, no es alguien que les esté hablando y hablando y hablando y convenciendo. La Escritura dice que si Dios no edifica la obra, en vano trabajan los que la edifican. Pero ¿de qué manera va a obrar Dios en la gente impía? Es a través de la ley, porque la Escritura dice que la gente sabe la ley. Allá la otra vez estábamos citando el libro de Romanos, donde dice que
la gente conoce a Dios por las cosas que han sido hechas. Si tú le preguntas a cualquier persona afuera si es bueno mentir, te dice que no. Si es bueno robar, te dice que no. Y yo sé que algunos confunden eso con moral, ¿verdad? Y la gente dice, esto es una moralidad que ha sido enseñada, pero no es la ley de Dios. Pero ¿de dónde viene eso que ellos llaman moral? Eso viene de las leyes de Dios que están instituidas. Exacto. Es la ley, todos la conocen, hasta los que no creen en Dios, saben que es la ley. En una ocasión alguien me preguntó que entonces, perdón, yo le pregunté a alguien, ¿de dónde tú sabes que robar es malo, que mentir es malo? Y él me dice, por las relaciones sociales, hablando de la moral. Pero si nos damos cuenta y si nosotros realmente abrimos los ojos y observamos, podemos ver que como sociedad estamos mal. Entonces, si de ahí vas a sacar tú la ley, estamos perdidos. Sí, pero fíjate que aún dentro de esa maldad, la gente en el mundo entero sabe, a donde tú vayas, si es desde Latinoamérica hasta China, Rusia, donde tú quieras, la gente sabe que robar no es bueno. Puede que no sepan leer, puede que nunca hayan ido a estudiar, puede que nunca hayan puesto un pie en una iglesia, puede que nunca hayan oído de Dios, pero ellos saben que robar es malo, que mentir es malo. Ellos saben, estas son leyes que Dios escribió en el corazón de la gente desde el principio. Entonces, esa ley es lo que para nosotros predicar el evangelio a los impíos, lo que nosotros necesitamos es mostrarle lo que la ley dice que va a ser su destino. Porque a veces hoy en día se predica un evangelio fácil y la gente le predica a los impíos sin querer ofenderlos. Pero fíjate que por eso el Señor Jesús les predicó acerca de que si necesitaban ellos comer su cuerpo y beber su sangre. Como ellos no entendieron eso, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Y entonces el Señor Jesús volteó a ver a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? El Señor Jesús hablaba la verdad, la hablaba con gracia, pero la ley lo que hace es poner convicción en el corazón de que estamos mal. Viene a compungirnos el corazón. Entonces, la ley, vemos que obró en esta mujer, la agarraron en el acto, pero si no hubiera habido ley, entonces la hubieran dejado tranquila. Ella nunca hubiera conocido al Señor si no es por la ley. Entonces los fariseos le dicen al Señor, en la ley dice, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y ahora es donde viene la gracia. Y ahora, para hablar de la gracia, tenemos que hablar de la misericordia. Porque son dos cosas que van de la mano. Misericordia es que Dios no nos ha dado conforme a nuestras obras. Él no nos ha pagado, no nos ha dado el castigo que nuestras obras merecen. Eso es misericordia. Pero gracia es que Él nos ha dado lo que no merecemos. Misericordia es no darnos lo que merecemos, que es castigo, y gracia es darnos lo que no merecemos. Pero van de la mano. Entonces, cuando Dios ejerce su gracia, también usa de misericordia. Y aquí vemos esto. Fíjate que el Señor Jesús dice que, tú pues, ¿qué dices? Mas esto, dice el 6, decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y no los volteó a ver. Fíjate que él podía, siendo justo y siendo Dios, él podía acusar a esta mujer. Pero ahí viene la misericordia. Sí, porque es algo que ella no solamente se encontró con esa gracia, esa salvación, sino primeramente con la misericordia. Eso fue lo primerito. Con los fariseos lo que encontró es que la ley la acusaba y la ley decía, tienes que morir. Pero eso mismo hace
que ella venga al Señor Jesús. En este caso no voluntariamente, porque fueron los fariseos los que la trajeron, pero la ley obró para que ella llegara ahí. De no haber ley, nunca la hubieran traído. Pero el Señor lo primero que hace es callar. Y el callar de Dios, la Biblia dice que Dios calla de amor. Esa es misericordia. Él lo primero que le extiende a ella es misericordia. Ellos te están acusando, yo no te voy a acusar. Porque Él dijo que Él no venía a eso, sino que Él venía a salvar. Él no venía a condenar el mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. Ahí vemos las dos cosas. Misericordia porque el mundo sí necesitaba o sí merecía, ser condenado, pero no lo hizo. Entonces el mundo no merecía ser salvo, pero el Señor se lo dio de todas maneras. Entonces ahí vemos misericordia y gracia. Entonces le dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fíjate que usó él, usó la ley. Toda la ley. Sí, la misma ley que acusaba a la mujer. Por eso es de que yo te decía al principio, la ley también tiene gracia. Entonces con la misma ley se las puso a ellos y dijo, ok, está bien. La ley dice que hay que apedrearla. Él no dijo ustedes están mal, porque por eso citábamos también que él dijo que él no venía a quebrantar la ley o a abrogarla, sino a cumplirla. Y él sí podía demandar de ella algo, él sí podía arrojar la primera piedra, pero en su misericordia no lo hizo. Entonces ahora dice, bien, ustedes viven en la ley, ahora vamos a aplicarle a ustedes también la ley, porque tanto pecadora era ella en el adulterio que ellos también. Y eso es lo que hablábamos en otro programa, de que si hay pecados más grandes que otros. Y no, porque cada pecado es igual, aunque las consecuencias de cada pecado son diferentes. Una de las cosas que nos muestra este pasaje, pastor, es que el pecado de esta mujer había sido exhibido, pero ellos, cuando Dios le dijo el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, les recordó sus pecados que quizás no eran vistos. Pero fíjate que lo que él usa es la misma ley, porque les dice, está bien, les dice, van a usar la ley, pues úsenla. Pero entonces dice, les hace la pregunta, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero mira el 9, ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Y eso es lo que la ley hace. La ley, la palabra de la ley, lo que hace es traer acusación a la conciencia. Ahora nos damos cuenta que la mujer en adulterio está acusada por su conciencia y ellos están igualmente acusados. La misma ley que la acusaba a ella, también los acusa a ellos. Ahora el problema para ellos es, ¿qué hacemos? Y por eso es de que la Biblia dice que a lo vil, a lo menospreciado vino el Señor, porque los fariseos pudieron haber hecho lo que esta mujer hizo, arrepentirse. Pero su orgullo y su religiosidad no permitía que ellos aceptaran a Jesucristo como el Salvador. Porque manejaban cierto perfil. Sí, tenían una posición que mantener y preferían ser bien vistos por los hombres y no por Dios. Entonces dice que acusados por su conciencia salían uno a uno, mira, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer dice que estaba en medio. Entonces a veces yo digo, ¿por qué salieron los viejos primero? Y ahí lo dejamos para el próximo programa. Amén. Nos quedamos en donde se encuentra esa ley con esa gracia. Amén. Amén. El día de mañana el pastor continuará hablándonos de este tema. Es un tema muy precioso para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga. Los esperamos nuevamente el día de mañana. Gracias, pastor. Gracias, Betty. Dios les bendiga, hermanos.